Muy bien, hoy vamos a hablar sobre desarrollar el maravilloso poder de escuchar con empatía. Ese es el tema, cómo desarrollar el maravilloso poder de escuchar con empatía. La habilidad de hablar y la de escuchar son dos de los dones más profundos que Dios le ha dado a la humanidad. El hablar y el escuchar, ¿no? Son de los dones más profundos que Dios ha dado a la humanidad. Y es interesante porque tenemos dos orejas y una sola boca, ¿no? El punto está que tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Por eso será que Dios nos ha dado dos orejas y una sola voz. Las habilidades de hablar y de escuchar nos permiten pasar ideas de una mente a la otra. Entonces, los seres humanos tenemos esa particularidad, que podemos comunicarnos, que podemos interactuar, hablar, transmitir ideas el uno al otro. De igual manera, en un matrimonio, nada es más fundamental que hablar y escuchar. Así que es una de las características más importantes que todo matrimonio debe tener es una buena comunicación. Esta simple transacción es el vehículo que permite que las parejas procesen la vida juntos como compañeros. Entonces, la idea de que dos personas se junten, hagan un matrimonio y deben comunicarse y deben llevarse la vida bien juntos como compañeros. La comunicación sincera es el nervio que mantiene a las parejas en la primavera o en el verano. Por el contrario, la falta de comunicación es lo que trae el otoño o el invierno. Estamos hablando de estas clases, que hay matrimonios que disfrutan de la primavera del matrimonio, donde hay paz, donde hay, y el verano también es una etapa muy bonita que todo matrimonio pasa, ya sea una etapa de primavera y una etapa de verano. Pero ¿cuáles son las estaciones donde más se sufre? Es cuando pasa por el otoño o por el invierno, tiempos de peleas, tiempos de enfriamiento, la relación se enfría. Entonces la comunicación sincera es la que ayuda a que las parejas se mantengan en la etapa de primavera y en el verano. Hablar y escuchar parece muy simple. Así que, ¿por qué cuando a personas divorciadas se les preguntó en una encuesta la razón de que su matrimonio hubiera fracasado, el 88% dijeron mala comunicación? Así que esto de hablar y escuchar no es tan simple. La mayoría de los divorcios se están terminando en divorcio por mala comunicación. ¿Podría haberse redimido y restaurado esos matrimonios? Yo creo que la respuesta es afirmativa. Siempre y cuando las parejas hubieran aprendido algunos patrones positivos de comunicación. Entonces, en esta parte vemos que muchos matrimonios terminan en divorcios por la mala comunicación. ¿Esos matrimonios podían haber sido restaurados? Sí, pero cuando las parejas, los dos, se disponen a cambiar. Cuando los dos dicen, tenemos que cambiar. Hasta ahora hemos tenido una mala comunicación, ahora los dos tenemos que cambiar.
ese matrimonio tiene esperanza. La clave para mejorar la comunicación con el cónyuge radica en desarrollar el poder de escuchar con empatía. Empatía quiere decir entrar en el mundo de la otra persona, caminar en sus zapatos y verlo todo desde su perspectiva. Entonces, en este punto, ¿qué tipo de comunicación tenemos que tener? Hoy estamos aprendiendo que debemos comunicarnos con empatía, ponernos en los zapatos de la otra persona, verlo desde su perspectiva. Un marido que siente empatía busca entender lo que está experimentando su mujer, sus pensamientos, sus sentimientos, sus deseos. Cuando un marido, si de verdad quiere tener empatía, trata de entender a su esposa, trata de entender sus pensamientos, sus sentimientos, sus deseos. Lo mismo ocurre con la esposa que tiene empatía hacia su marido. También ella tiene que buscar entender sus sueños, sus esperanzas, sus temores. Desdichadamente, por la naturaleza, tendemos a escuchar juzgando. Aquí hay algo muy importante. ¿Por qué muchos matrimonios no tienen comunicación? Porque cuando escuchan no lo hacen con empatía. Cuando escuchan a su cónyuge, le escuchan juzgando. Apenas está hablando la persona, ya estamos evaluando lo que dice la otra persona, basándonos en nuestra propia perspectiva de la situación, y respondemos pronunciando nuestro juicio. Esta es la peor manera de comunicarse. Cuando uno escucha a la otra persona, tienes que escucharle con empatía, pero lo que generalmente se hace es, cuando uno habla, el otro que le esté escuchando ya le está juzgando, ya está evaluando lo que dice, si está bien o está mal. La forma de escuchar, cuando juzga, ¿qué pasa cuando una persona escucha juzgando? Tiende a detener el flujo de la comunicación. Y nos preguntamos, ¿por qué nuestro cónyuge ya no habla? No sé qué pasa, pero generalmente cuando son novios, hablan hasta por los codos. Se casan y ya no hay más comunicación. ¿Qué ha pasado, no? Para la mayoría de nosotros, escuchar con empatía requiere un cambio significativo de actitud. Y repito, por parte de los dos. Debemos cambiar de escuchar con egoísmo. ¿Qué quiere decir escuchar con egoísmo? Ver la conversación a través de nuestros propios ojos. A escuchar con empatía. Debemos escuchar con empatía. ¿Qué es esto? Ver a través de los ojos de nuestro cónyuge. Entonces, cuando estamos escuchando, no tenemos que estar juzgando, no tenemos que estar evaluando lo que dice de acuerdo a nosotros. Cuando escuchamos a nuestro cónyuge, tenemos que escucharles con empatía, ver a través de ellos, ver a través de sus ojos. Tratar de escuchar pensando en lo que la persona siente. Escucharle de acuerdo a ella, no de acuerdo a mí. La meta de oír con empatía es ver que el mundo desde la perspectiva de tu cónyuge. La meta de oír con empatía, repito, es ver el mundo desde la perspectiva de tu cónyuge y por lo tanto entender qué es lo que él o ella está experimentando en su interior.
tanto las percepciones como los pensamientos. Entonces, así tenemos que escuchar a nuestro Padre. Tenemos que escucharle pensando en lo que siente, en lo que hay en el interior de ella, según su interior, según su percepción. No tenemos que escucharle egoístamente, según mi percepción, sino tratar de escucharle como es mi cónyuge, según sus pensamientos, según sus sentimientos. Tal vez estés pensando, sería feliz escuchando a mi cónyuge y tratando de entenderlo si alguna vez dijera algo. Por eso digo, muchas veces se casan y ya no hay comunicación, ya no habla el marido. Si tu cónyuge no está comunicándose, hay alguna razón o varias razones. Tal vez tu marido no lo animaron a hablar cuando era niño. Es posible que sus ideas no fueran tomadas en cuenta por sus padres. Entonces, si de niño ha sufrido, si de niño no le han dejado hablar, entonces esa persona dice, ¿por qué tengo que hablar si nadie me escucha? Tal vez tu mujer está tratando de comunicar sus pensamientos y opiniones, pero se ha sentido rechazada y condenada. Por lo tanto, razona y dice, ¿quién quiere ser rechazado? Lo más fácil es mantener la boca cerrada. Entonces, hay muchas personas que no hablan y hay que ver por qué. Quizás de niño le han prohibido expresarse, o se han burlado de sus opiniones. O en estos momentos hay matrimonios donde se escuchan juzgándose y ya no se escuchan, discuten, rechazan todo lo que dicen. Entonces, obviamente, es mejor cerrar la boca, dice. Entonces, tenemos que reflexionar, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Otra pregunta que me formulan con frecuencia es, ¿cómo puedo ir con empatía cuando las palabras de mi cónyuge son críticas duras? De nuevo, la respuesta radica en entender lo que yace detrás de ese tipo de palabras. Por lo general, un cónyuge que habla de forma crítica lo hace desde un corazón lleno de dolor e irritación por maltratos previos. Si el cónyuge habla de una forma dura y crítica, es por otras cosas que están detrás de esas palabras. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? No lo juzgues. Tienes que orar por tu esposo. Tienes que darte cuenta, como dice en Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero, la Biblia dice que tenemos que ponernos la armadura de Dios, en el sentido, una armadura espiritual, porque tu lucha no es con tu esposo. Cuando tu esposo te está hablando así duramente es porque tiene otro problema. Detrás de esas palabras tú tienes que orar por él y tienes que luchar espiritualmente contra el diablo. Por eso dice, estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuál es la acechanza del diablo cuando ocurre estas palabras duras? Es que tú reacciones y tú le lances más fuerte palabras. Y es así. Las palabras muchas veces son como cuchillos. El marido te lanza unas palabras duras, un cuchillo, y tú sacas un cuchillo más grande y el otro saca una hacha, y es así. Se va creciendo, se van aumentando palabras.
¿Por qué llegan matrimonios al divorcio? Porque se han lanzado tantos cuchillos, están todos clavados. Él está clavado, ella está clavada y dicen, nos tenemos que divorciar. Ya no tengo dónde más lastimar. Por eso llegan al divorcio, totalmente lastimados. ¿Qué hay que hacer? Tú tienes que entender que tu enemigo no es tu cónyuge, es el diablo. La Biblia dice que es el diablo. Él quiere destruir tu matrimonio. Y tienes que luchar con él, con el diablo, no con tu cónyuge. Tienes que orar por él. Tienes que desechar de tu casa todo lo que el enemigo está creando en el nombre de Jesús. Tienes que perdonar. Y no le tienes que devolver mal por mal. La blanda respuesta aplaca la ira. Yo sé que no es fácil esto, pero acuérdate, cuando estás, en vez de comunicación, estás discutiendo, no devuelvas mal por mal. No pelees con la persona, pelea con el enemigo. Espiritualmente, ponte a orar. Apártate y ora por tu matrimonio y reprende y manda fuera de tu casa en el nombre de Jesús todo ese espíritu de discusión, de peleas. Eso es lo que tenemos que hacer. Por otro lado, escuchar juzgando simplemente perpetúa el problema. Por eso es que tantas parejas llegan al punto de decir, simplemente no nos hemos podido comunicar. ¿Para qué intentar? El otoño se convierte en invierno y el invierno a menudo termina en divorcio. Si tú estás teniendo problemas de comunicación, empieza a cambiar. No devuelvas mal por mal. Pelea con el enemigo, no con tu cónyuge. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, esta es la situación. Yo quiero orar por tu matrimonio en este momento. Yo no sé cómo está la comunicación. Quizás has tenido, en vez de comunicación, has tenido discusiones. Pero yo te animo, con la ayuda de Dios, a que ahora hables con empatía. Que ya no hables, que ya no escuches juzgando. Escucha con empatía. Entiende a tu cónyuge. Quizás tu cónyuge necesita un cambio, que Dios lo cambie. Entonces tienes que orar por él. No devuelvas mal por mal. Ora por tu matrimonio. Desecha toda obra del enemigo. Padre, gracias te doy por cada matrimonio. Tú sabes cómo está su situación. Tú sabes cómo está la comunicación. Si se han lastimado, te ruego que se perdonen. Sana sus heridas. Ayúdales a escucharse con empatía. Ya no se escuchen con juicio. Que se pongan en los zapatos del cónyuge. Y en el nombre de Jesús, toda obra del enemigo que está queriendo destruir ese matrimonio, lo desechamos fuera en el nombre de Jesús. Toda artimaña, toda acechanza del enemigo. En el nombre de Jesús.